Programa de fortalecimiento de la educación especial y de la integración educativa. Educación inclusiva, un asunto de derechos y justicia social, parte 1. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento realmente acogida en México, en este México lindo y querido, como dice la canción. Y siempre, de verdad, que vengo me siento que muy querida, muy acogida y muy incluida. Así que gracias por la oportunidad. Yo he denominado a la conferencia Educación Inclusiva un asunto de derechos y de justicia social, porque para mí son los dos elementos que caracterizan de manera muy sintética el tema de la educación inclusiva. Quiero partir poniéndole voz y escuchando la voz y poniéndole rostro a los excluidos, para que nos pongamos en situación y en la carne, en el pellejo, que decimos en España, de las personas que sufren la exclusión día a día y en muchos ámbitos de su vida. Ahí tenemos un testimonio de Pedro, un niño chileno. Nosotros ahora hemos terminado una investigación de innovaciones de segunda oportunidad para los jóvenes que se fueron del sistema. Y tenemos muchos testimonios muy dramáticos en realidad, y este es uno de ellos. Pedro dice: en esa escuela no me daban oportunidades, me expulsaban del aula por cualquier cosa. A los que teníamos malas notas los profesores nos llamaban los sin futuro. Me dijeron que ya no podían hacer más conmigo y que no, o me iba de la escuela o me sacaban. Solo tenía esas dos opciones. Quería empezar con este testimonio y ponerle rostro a la exclusión y a lo que sienten las personas que viven la exclusión. Bueno, voy a partir entonces con el tema del derecho a la educación. Por supuesto, para la UNESCO la educación es un bien público, no es un mero servicio. A veces se dice que la educación es un servicio. La educación es un bien público, un bien común y un derecho fundamental del que nadie puede estar excluido, porque gracias a la educación somos personas y gracias a la educación se desarrollan las sociedades. Como dice el filósofo Fernando Savater, los seres humanos nacemos humanos, pero no lo somos del todo hasta después. O sea, somos la única especie que necesitamos de educación a lo largo de toda la vida para desarrollarnos como personas. Por tanto, si gracias a la educación somos personas, la educación tiene un valor en sí mismo, además de ser un medio para reducir las desigualdades, para fortalecer la democracia, para el desarrollo de las sociedades, etc. Y la importancia del derecho a la educación radica en que nos abre las puertas para gozar otros derechos. Difícilmente podremos acceder a un empleo digno si no tenemos educación. Difícilmente podremos tener una verdadera participación política en otras áreas de la vida social si no tenemos educación. Pero a la vez, para hacer efectivo el derecho a la educación, tenemos que asegurar otros derechos: el derecho a la salud, el derecho a la nutrición, el derecho de los niños a no trabajar. Por tanto, esto nos lleva a que los derechos humanos son indivisibles e interdependientes y que hay que desarrollar políticas integrales e intersectoriales que los aborden de manera integral. Y considerar la educación como un derecho tiene implicaciones y obligaciones para los gobiernos, para los estados, que tienen que promover, proteger y garantizar ese derecho a todos sus ciudadanos. Pero también tiene implicaciones jurídicas para las personas que pueden exigir reparaciones cuando se viola ese derecho por las consecuencias que tiene en sus vidas. En América Latina hemos avanzado mucho en el discurso de las leyes y de las normas, pero tenemos mucho que avanzar en el tema de exigibilidad del derecho a la educación y otros derechos. Ahora bien, el derecho a la educación está en muchos instrumentos de carácter internacional y está en las leyes y constituciones de todos los países, pero se puede entender de manera muy amplia o restringida. Y es importante que nos preguntemos ¿a qué educación tenemos derecho? Porque la respuesta que demos a esa pregunta, los contenidos que le demos el derecho a la educación van a marcar las políticas públicas de los países. Y la idea es que identifiquemos cuáles son las señas de identidad del derecho a la educación para que ese sea el enfoque de derechos de la educación. Su pleno goce implica al menos esas señas de identidad que tenemos ahí.
educación de calidad a lo largo de la vida, educación obligatoria y gratuita, igualdad de oportunidades y no discriminación, el derecho a la participación, el derecho a la propia identidad y el derecho a una educación inclusiva. Vamos a ir viendo ahora cada uno de estos elementos. Obviamente el derecho a la educación es más que acceder a la escuela, es el derecho a una educación de igual calidad para todos, que haga posible el máximo desarrollo de las potencialidades de todas las personas a través de aprendizajes socialmente relevantes y a través de experiencias educativas que sean pertinentes a los diferentes contextos y necesidades de los estudiantes. Dicho de manera muy simple, el derecho a la educación es el derecho a aprender. Hay niños que están incluidos en la escuela, pero están excluidos del aprendizaje. Por tanto, hemos hecho grandes avances en América Latina en el acceso a la educación y tenemos ya cada vez, afortunadamente, hay muchos estudiantes ya en la escuela, en la primaria ya casi está universalizada en algunos países. Pero el gran problema que tenemos es que seguimos teniendo excluidos del aprendizaje. No todos los estudiantes logran aprender lo necesario para participar en la sociedad en igualdad de condiciones. Ahora bien, cuando se dice educación de calidad, ¿qué queremos decir? En realidad, todas las reformas educativas de los países tienen como objetivo mejorar la calidad de la educación, pero muy pocos países se dice que se entiende por calidad de la educación. Y la calidad de la educación no es un enfoque neutro, por el contrario, es un enfoque que está cargado de valores. Porque yo digo y hago un juicio de valor, una educación es de calidad por algo. Está condicionado por factores políticos, ideológicos, por la función que se le atribuye a la educación, por la concepción de desarrollo humano, de aprendizaje, por las funciones que se le atribuyen a la educación en una sociedad, por los valores predominantes, de tal manera que lo que es a lo mejor calidad de la educación para mí no lo es para otras personas. Lo que es calidad de educación en un país no lo es en otro. Lo que es calidad de educación en un momento histórico no lo es en otro. Por tanto, es importante que tengamos claro que no es un enfoque neutro y que a pesar de que hay muchos enfoques, hay unos que está muy extendido, que es considerar la calidad de la educación en términos de eficacia y eficiencia, valorando aspectos como los niveles de conclusión de estudios, los logros de aprendizaje de los estudiantes, los niveles de repetición, de deserción, etcétera. Obviamente, eficacia y eficiencia son necesarias, pero no son suficientes desde un enfoque de derechos. La educación es un proyecto social y cultural que se sustenta en valores y en concepciones. Podríamos decir, si queremos, que está determinado también por el tipo de sociedad que queremos construir y el tipo de persona que queremos formar. Si queremos sociedades más justas, no podemos evaluar la calidad de la educación, no podemos decir que una educación es de calidad si solo parte de la población aprende lo necesario para participar en la sociedad. Es decir, cuando unos aprenden y otros muchos no aprenden. No podemos decir que hay calidad si no hay una distribución equitativa del conocimiento. Si queremos